Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar, me gustaría decir que el 96% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. Fíjate, si no estás suscrito y suscríbete para más. Capítulo 1. Frecuencia muerta. Era uno de esos turnos tranquilos que engañan a la mente. La noche en las afueras de Saltillo estaba quieta, sin más compañía que el zumbido de los insectos contra los faros de la ambulancia. Mi compañero, Raúl, dormitaba en el asiento del copiloto mientras yo revisaba por enésima vez el equipo médico, más por costumbre que por necesidad. Entonces la radio crepitó. No fue el tono habitual de despacho, sino algo más grave, como si la voz llegara a través de un túnel de tiempo. Unidad 47, accidente reportado en el kilómetro 33. Se requiere apoyo inmediato. Raúl se despertó sobresaltado, frotándose los ojos. Ambos nos miramos. Algo en esa transmisión no sonaba bien. La cadencia era demasiado lenta, las palabras demasiado espaciadas, como si quien hablara tuviera que recordar cómo formar cada sílaba. Aún así, arrancamos. La carretera estaba vacía, demasiado vacía para ser normal. La niebla se enroscaba alrededor de la ambulancia, pegajosa, como si intentara frenarnos. Cada kilómetro que avanzábamos hacía que el aire se volviera más denso, hasta que apenas podía distinguir las líneas amarillas del pavimento. Y entonces lo vimos, un hombre de pie en medio de la carretera, con una bata blanca que no ondeaba con el viento, porque no había viento. No hacía ningún gesto, no pedía ayuda, solo estaba ahí, inmóvil, como si nos hubiera estado esperando. Detuve la ambulancia. Raúl saltó primero, gritando instrucciones que se perdieron en la niebla. Yo lo seguí, pero con cada paso que daba, el hombre parecía más lejano, como si la carretera se estirara entre nosotros. Cuando estuvimos a metros de él, levantó la cabeza. Sus ojos no reflejaron la luz de nuestras linternas, y entonces, entre un parpadeo y otro, desapareció. No hubo pasos. No hubo niebla moviéndose, solo el vacío donde había estado parado segundos antes. Raúl y yo nos miramos sin palabras. En el suelo, justo donde el hombre había estado, había una mancha oscura que no era aceite ni agua. Era sangre vieja. Y en el aire, aunque la radio de la ambulancia estaba apagada, juré escuchar un último susurro. Demasiado tarde. El regreso a la base fue un viaje en silencio. Raúl se aferraba al volante con los nudillos blancos, mientras yo no podía dejar de mirar el retrovisor, como si esperara ver aquella figura de bata blanca siguiéndonos entre la niebla. En la estación, el supervisor arqueó una ceja cuando le contamos lo sucedido. Una llamada de emergencia. No hubo ningún reporte esta noche en el kilómetro 33, dijo mientras revisaba el registro digital. La pantalla mostraba un listado vacío de incidentes en las últimas horas. Insistimos en revisar las grabaciones. El técnico de comunicaciones, un veterano con más de 30 años en el servicio, nos acompañó a la sala de equipos. Sus manos temblorosas manipularon los controles del viejo sistema de cintas mientras murmuraba algo sobre fallas técnicas. Pero cuando presionó play, solo hubo estática. Nada, dijo el técnico, pero su voz sonó demasiado aliviada. Fue entonces cuando noté cómo sus ojos se posaron en un calendario viejo pegado en la pared. Diciembre de 1998. ¿Ocurrió algo en esa fecha?, pregunté.
El técnico tragó saliva antes de responder. Un accidente. El doctor Ernesto Vázquez murió atropellado en el kilómetro 33 mientras auxiliaba a un motociclista. La ambulancia llegó tarde. Algo frío me recorrió la espalda. Sin decir nada, me dirigí al archivo médico. Las fichas antiguas estaban cubiertas de polvo, pero no me costó encontrarla. Ernesto Vázquez, 42 años, médico de guardia. La foto en la esquina superior derecha mostraba un rostro que reconocí inmediatamente. Era él, el hombre de la bata blanca. Raúl me encontró allí, pálido como la muerte. ¿Qué buscas?, preguntó. Le mostré la ficha sin decir palabra. Cuando la vio, su expresión se transformó en un espejo de mi propio terror, porque ahora ambos sabíamos la verdad. Aquella noche no habíamos recibido una llamada de emergencia. Habíamos escuchado un eco de una noche de 1998, cuando un médico murió en la carretera y seguía esperando ser rescatado. Las siguientes noches fueron un suplicio. Cada vez que la radio crepitaba, mis músculos se tensaban esperando oír aquella voz fantasmal. Raúl comenzó a solicitar cambios de ruta, pero yo no podía dejar de pensar en el kilómetro 33. Algo me llamaba de vuelta allí, como un imán para almas perdidas. A las 3:15 am de un martes, cuando el insomnio me tenía en sus garras, tomé la ambulancia sin despertar a Raúl. La niebla esa noche era particularmente espesa, convirtiendo los faros en dos conos amarillos que apenas iluminaban 5 metros adelante. El reloj marcaba 3:33 am cuando la radio se encendió sola. Unidad 47, accidente reportado en el kilómetro 33. Esta vez no había duda. Reconocí cada cadencia, cada pausa antinatural entre palabras. Pisé el acelerador hasta que el velocímetro rozó el límite rojo. Al llegar al lugar, la escena era distinta. La carretera estaba bordeada por siluetas difusas, figuras humanoides que observaban desde la niebla sin acercarse. Sus contornos vibraban como imágenes mal sintonizadas en una televisión antigua. En el centro del camino, la niebla se condensó formando una figura reconocible, el doctor Vázquez, pero esta vez su bata estaba manchada de rojo y su boca se movía emitiendo un susurro que me heló la sangre. Sigo esperando que alguien me salve. Corrí hacia la ambulancia, pero las puertas estaban trabadas. Las sombras avanzaban, sus formas volviéndose más definidas. Reconocí al motociclista con el cráneo deformado, a un paramédico joven con el uniforme desgarrado, todos víctimas del kilómetro 33. Cuando intenté gritar, la niebla me llenó la boca con un sabor a tierra de tumba. Perdí la conciencia, sintiendo doces de manos esqueléticas arrastrándome hacia algo frío y oscuro. Desperté con un sobresalto en el asiento de la ambulancia. El motor ronroneaba suavemente. El tablero mostraba la hora. 0:47 am, 12:11 minutos 92. Por la ventana vi la estación de bomberos como era hace 25 años. En el espejo retrovisor, mi reflejo mostraba un rostro que no era el mío, el del paramédico que falló en salvar al doctor Vázquez aquella noche. Y supe entonces la terrible verdad. El kilómetro 33 no era un lugar, era un momento atrapado en el tiempo, y ahora yo era parte de su eterna repetición. Segundo relato, la primera muerte. Era una noche fría en Tlalnepantla, de esas que hacen que el aliento se condense en el aire como si el cuerpo no quisiera soltarlo. La llamada llegó como cualquier otra, accidente en periférico.
médico, un hombre atropellado. Mi compañero, Raúl, manejaba con esa calma profesional que solo adquieres después de años de ver cuerpos destrozados. Lo encontramos tirado junto a la banqueta, rodeado de un charco oscuro que reflejaba las luces de los coches que pasaban. Su ropa estaba rasgada, la pierna torcida en un ángulo imposible, pero lo más inquietante eran sus ojos, abiertos, desorbitados, mirando hacia la nada, como si algo invisible estuviera a punto de caer sobre él. «Ya casi me alcanzan», murmuró cuando lo cargamos en la camilla. Su voz sonaba rota, como si las palabras le costaran más que el dolor de sus huesos fracturados. No respondimos. Habíamos escuchado cosas más extrañas de moribundos, pero en la ambulancia, mientras le colocaba la vía, sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca con una fuerza que no debería tener alguien desangrándose. «No los dejes verme», susurró, y entonces su cuerpo se relajó de golpe. El monitor marcó una línea plana. Raúl y yo nos miramos, pero no dijimos nada. Solo anotamos la hora. 2:17 AM. Un muerto más en la ciudad. Ninguno de nosotros imaginaba que sería el primero de muchos. 2 semanas después, la misma llamada, mismo lugar, misma hora. Raúl y yo intercambiamos una mirada incómoda al reconocer las coordenadas en el GPS. No lo dijimos en voz alta, pero ambos estábamos pensando en aquel hombre de la pierna fracturada, en su advertencia susurrada entre espasmos de dolor. Esta vez llegamos más rápido. La escena era idéntica. El charco de sangre en el asfalto, el cuerpo retorcido junto a la banqueta. Y cuando le dimos vuelta, el aire se nos cortó en los pulmones. Era él. El mismo rostro demacrado, la misma ropa rasgada, la misma pierna quebrada en el mismo ángulo antinatural. Hasta las heridas en sus manos parecían calcadas. «Ya casi me alcanzan», jadeó, con esa misma voz quebrada que recordaba demasiado bien. Esta vez grabé todo con mi teléfono. Los paramédicos de turno lo subieron a la camilla mientras yo contaba en voz baja los minutos. 2:13 AM, 2:15 AM, 2:17 AM. El monitor emitió ese pitido largo que conocía demasiado bien. Raúl me miró con los ojos inyectados en sangre. No hacía falta hablar. Alguien estaba jugando con nosotros, o algo. En el hospital revisé los archivos digitales. Busqué su nombre, su rostro, cualquier pista. Y entonces lo encontré. Una ficha clínica escaneada, amarillenta por el tiempo. Nombre: Javier Rojas. Fecha de ingreso: 14 de noviembre 2004. Hora de defunción: 02:17 AM. Causa de muerte: trauma múltiple por atropellamiento. La foto adjunta era inconfundible. Era él, el mismo hombre que acababa de morir 2 veces frente a nosotros y, según el sistema, llevaba 20 años bajo tierra. El expediente médico olía a papel viejo y tinta desvanecida. Las páginas amarillentas contenían un detalle que no aparecía en el sistema digital: paciente en estado de agitación extrema. Refiere ser perseguido por figuras sin rostro desde un accidente automovilístico que él causó en 2003. Dice verlas en espejos y ventanas.
El médico que firmó el acta, el doctor Ernesto Varela, seguía vivo, jubilado. Vivía en una casa gris al norte de la ciudad, con ventanas siempre cubiertas por cortinas espesas. Nos recibió con una taza de café frío entre las manos arrugadas. No pareció sorprenderse cuando le mostramos las fotos. Javier Rojas, susurró como si el nombre le quemara la lengua. Atropelló a una mujer en periférico. Nunca se detuvo. Dijo que no vio sus ojos en el retrovisor hasta que fue demasiado tarde. El viejo doctor se levantó con dificultad y abrió un cajón. Dentro había una Polaroid descolorida. Javier en la morgue, su rostro congelado en un grito. Pero lo que me detuvo fue lo que se veía al fondo, en el reflejo de un espejo de seguridad. 3 siluetas desdibujadas junto al cadáver, inclinadas sobre él como buitres. Después de su muerte, otros trabajadores reportaron cosas similares, continuó el doctor. Figuras en los retrovisores de las ambulancias, sombras que aparecen en fotos de pacientes terminales, siempre detrás, siempre acercándose. Esa noche, la radio volvió a sonar, misma ubicación, misma hora. Esta vez no había ambulancia destrozada, ni testigos, ni rastro de frenadas en el asfalto. Solo Javier tendido en el pavimento como un muñeco roto, la sangre escurriendo hacia las alcantarillas. Pero esta vez no estaba solo. Sus ojos, vidriosos y abiertos, miraban fijamente hacia atrás de nosotros, hacia nuestra ambulancia, hacia el retrovisor, donde 3 figuras sin rostro se reflejaban en la oscuridad, inmóviles, esperando, como si ahora fuéramos nosotros los que estábamos por ser alcanzados. Último relato, la llamada de la mujer. La noche en la base de emergencias rurales era siempre igual. Silencio interrumpido solo por el zumbido de los insectos y el crujido ocasional de la radio. Estaba terminando mi turno de guardia cuando sonó el teléfono. Una voz de mujer al otro lado, ahogada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Mi madre no respira, dijo. Tomé los datos con prisa, aunque algo en su tono me hizo pausar. No había sollozos, ni ese caos típico de una emergencia real, solo una calma extraña, demasiado medida. «Señora, ¿está usted bien?», pregunté. «Venga pronto. Por favor», fue lo único que respondió antes de cortar. La ubicación que dio era una casa perdida entre cafetales, al final de un camino de terracería que ni siquiera aparecía completo en el GPS. Salí de inmediato. El trayecto se hizo eterno. Las luces de la ambulancia iluminaban polvo y maleza, nada más. No había postes de luz, ni casas cercanas, solo el ocasional brillo de ojos de animales entre los arbustos. Y entonces, como surgida de la nada, apareció la casa. Una construcción vieja, de techos bajos y paredes descascaradas. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose levemente con el viento. No había luces encendidas, ni autos, ni señales de vida. Solo ese silencio denso que parece absorber hasta el sonido de la respiración. Bajé de la ambulancia con la linterna en mano. El aire olía a tierra mojada y a algo más. Cerrado, como ropa guardada demasiado tiempo. «Servicio de emergencias», grité, pero mi voz se perdió en la oscuridad. Nadie respondió, y sin embargo, tenía la certeza de que algo dentro de esa casa me esperaba. El chirrido de la puerta al empujarla sonó como un lamento en la noche silenciosa. La luz de mi linterna cortó la oscuridad, revelando un interior detenido en el tiempo. El polvo danzaba en el haz de luz, espeso como niebla. Cada paso mío levantaba pequeñas nubes que se adherían a mi uniforme con persistencia molesta. El suelo crujió bajo mis botas mientras avanzaba por el corredor.
Las paredes estaban desnudas, salvo por el rastro de marcas rectangulares donde alguna vez colgaron cuadros. Un reloj de péndulo detenido marcaba las 2:46 en el recibidor, su tic-tac ausente más inquietante que cualquier sonido. En el último cuarto, la puerta estaba entreabierta. Un olor a cera quemada y medicamentos vencidos me golpeó al acercarme. Al entrar, la linterna iluminó una cama con las sábanas hundidas en forma de cuerpo, como si alguien hubiera estado acostado allí minutos antes. Las almohadas conservaban la huella de una cabeza. Sobre la mesita de noche, una vela derretida hasta su base, con un charco de cera solidificada que se extendía como sangre seca. Junto a ella, un papel doblado. Mis manos temblaron al desplegarlo. El certificado de defunción estaba emitido a nombre de María del Carmen Varela. Fecha de defunción: ayer, hora 2:46 am. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando miré mi reloj. Las manecillas permanecían inmóviles en la misma hora exacta que aparecía en el documento, 2:46. En ese momento, un crujido proveniente de la cama me hizo girar bruscamente. Las sábanas ahora estaban ligeramente arrugadas, como si alguien hubiera cambiado de posición, pero no había nadie allí, solo el polvo intacto sobre el colchón. Al salir de la habitación, noté que la puerta principal, que había dejado abierta, ahora estaba cerrada, y en el vidrio empañado de la ventana algo había escrito con un dedo invisible: gracias por venir. El motor de la ambulancia rugió en la noche mientras abandonaba aquella casa maldita. Mis manos no dejaban de temblar sobre el volante. En el retrovisor, la estructura se perdía entre la neblina como si nunca hubiera existido. Al llegar a la base, mi compañero Raúl levantó la vista desde su café. ¿Todo bien? Pareces haber visto un fantasma. No respondí. Me limité a revisar frenéticamente el sistema de registro de llamadas. Nada. No había rastro de aquella comunicación, ni del número ni de la dirección. Como si la mujer nunca hubiera marcado. «Checa la grabadora», sugirió Raúl con un encogimiento de hombros. A veces el sistema falla, pero las cintas no mienten. La vieja grabadora de bobinas crujía mientras rebobinaba. Al presionar play, el silbido blanco llenó la sala. Y entonces, clara como el agua, la voz de la mujer. «Mi madre no respira. Venga pronto». Raúl palideció, pero lo peor vino después. Entre las pausas de la llamada, apenas audible, otra voz susurraba en segundo plano. Una voz ronca, antigua. «Ya no hay nadie que atender». Esa noche, el sueño me arrastró a pesares profundos. Soñé con la mujer de la casa, pero ahora estaba parada frente a mi ambulancia, su vestido viejo moviéndose con un viento que no sentía. Sus labios no se movían, pero escuché sus palabras como si las susurrara directamente en mi mente. «Ella quiere agradecerte». Su mano huesuda señaló el asiento del copiloto, vacío, pero las correas de seguridad estaban abrochadas, ajustadas sobre un peso invisible. Desperté con un jadeo. El reloj marcaba las 3:33 am. Al bajar a la unidad, encontré la camilla con las correas tensas, como si alguien hubiera estado acostado allí. La sábana blanca estaba arrugada, y en el centro una mancha húmeda y fría que olía a lágrimas. En la puerta trasera, marcadas en el polvo, había 2 huellas de manos pequeñas.
como si alguien se hubiera aferrado al marco para no ser llevado de vuelta a la oscuridad.